psicólogo de formación académica, tengo una maestría en desarrollo organizacional, algunas certificaciones ahí con la gente de Barcelona para la parte deportiva, coach también deportivo, coach de vida, coach ejecutivo, toda la parte de coaching también. Y bueno, yo llego al fútbol más o menos en el año 99, a un equipo que en México era de segunda división, hace 25 años, 26 años, era un equipo de segunda división. Trabajamos un año, nos fue muy bien, tuvimos un título, un subcampeonato y después ascendimos a lo que era la siguiente liga, como si fuera ahora Primera A o Liga de Expansión en México, que es para ustedes, me imagino que la ve. Y bueno, también trabajamos ahí, un tiempecito. Yo dejé 17 años sin trabajar en la parte de fútbol, paré 17 años, tengo una empresa de capacitación y consultoría, es a lo que nos dedicamos principalmente. Y en el 2017, uno de los jugadores de aquel equipo del 99 se hizo entrenador, se hizo director técnico, y me invitó y me dijo, quiero que repliquemos la misma experiencia vivida como futbolista, como él como entrenador. Nos invita, el equipo era Alebrijes de Oaxaca, acá en México, y bueno, después de un año de trabajo también nos va muy bien, somos campeones también en Liga de Expansión, o Liga de Expansión, y de ahí empezamos a ir a equipos ya un poquito de otro nivel. Estuvimos en Liga de Expansión con Celaya y Morelia, que son dos equipos de acá de México, y después nos invita Santiago San Román como director deportivo a trabajar con la gente de Necaxa, ya primera división en México. Tuvimos ahí un paso corto hasta mayo de 2021, que me invita a Cruz Azul a trabajar con ellos en la parte de la final del torneo. Por fortuna, después de 23 años también se da el campeonato con Cruz Azul, y bueno, estuvimos todavía 7, 8 meses más trabajando con el equipo de Cruz Azul. Pues hago una pausa por ahí, voy a trabajar a Costa Rica, estuve también trabajando un poquito ahí con algunos equipos acá de manera muy rápida, y todo el año 2024 estuve con Toluca, con el cuerpo técnico de Renato Paiva. También me invita otra vez Santiago San Román a trabajar con Toluca. Hicimos un año espectacular, no se nos dio el campeonato, pero bueno, después el equipo se consagró campeón después de, me parece, 14 o 15 de no lograrlo. Entonces, es un poquito la trayectoria. Actualmente trabajo con el equipo de fútbol de Puebla, que está pasando por una condición complicada, porque es el equipo que está al fondo de la tabla acá en México, y bueno, llegamos hace un mes y medio, y por fortuna las cosas han caminado ahí poquito a poquito mejorando. Ese es un poquito en la parte muy rápida la experiencia que me interesaba cuando yo estudiara la parte organizacional, en la parte empresarial. Yo ya daba cursos antes de acabar la carrera, entonces por ahí me interesó mucho. El fútbol llegó como rebote de mi, perdón, como rebote a mi vida, y lo tomé como una experiencia tremendamente útil para encontrar cómo la cuestión humana también tiene una enorme aplicabilidad en el deporte. Y así llegué al fútbol, y la verdad es que han sido experiencias muy gratas, de mucha trascendencia, y que bueno, han marcado mi vida de manera positiva. Son tipos más preparados, hoy tienen a su alcance muchísimas herramientas que cuando yo inicié no tenían. Al mismo tiempo favorece un poco porque tienen mayor disponibilidad para el trabajo mental, entienden, es un área que tienen que trabajar, especialmente aquellos que están verdaderamente comprometidos con su profesión y su carrera. Es un área que les parece que se tiene que cubrir de manera importante y de manera relevante. Hoy los equipos y las instituciones se han dado la tarea de fortalecer el área de psicología deportiva, y me parece que sí hay una gran diferencia. El acercamiento con los chicos al principio, en el 99, en aquellos orígenes, era mucho más directo, era mucho más trabajando desde la colectividad y después sesgándolo hacia la parte individual, y tenían mucho más disposición en mi entender. Ahora los chicos son un poquito más complejos en el acercamiento. Uno no es tan fácil muchas veces, dependiendo mucho de la empatía, de la conexión que tengas con los jugadores, de la relación que hagas con ellos. Y hoy hay algunos que de alguna manera también te comentan que no requieren de apoyo porque lo tienen de manera externa al club, y sin embargo hoy, tanto como hoy como en el pasado,
el trabajo colectivo siempre ha sido para mí muy útil, muy sencillo. Y los grupos donde he tenido la fortuna de trabajar, no ha habido complicaciones, no ha habido estas actitudes de repente de yo no quiero participar, de romper la sesión grupal. Y por ahí perdón, ando un poquito malo, Está bien, no pasa nada. Y por ahí ha caminado perfectamente el proceso colectivo, ¿no? Entonces, yo hago esas dos fases en la parte de entrenamiento mental, entrenamos colectivamente con el grupo en sesiones de todo el equipo, y también toda la parte individual con los muchachos. El deportista naturalmente es un competidor nato y quiere ganar siempre. Yo cuando me fui formando en la psicología del deporte me decían muchísimo que por encima del resultado estaba el desempeño, cosa que yo no comparto. En el deporte profesional ahora tan válido es el performance y el rendimiento y la actuación como el resultado. Y hoy no se evalúan no por el performance, sino por el resultado. Entonces yo doy una variante, para mí sí es muy relevante el resultado. Y la frustración que proviene del mismo tiene que ver un poquito con la evaluación o la autoevaluación que hace el individuo y el grupo de su propio desempeño y qué lo llevó al resultado, ¿no? Es decir, si el resultado numérico no se nos dio, pero bueno, no perdemos la oportunidad de que hay altos niveles de aprendizaje en el rendimiento del equipo, y eso nos permite mejorar y construir una plataforma de evolución constante, ¿no? Entonces, sacamos siempre provecho de eso. La frustración me parece que en el fútbol hoy es diferente, hoy es muy bien manejada por los chicos, porque entienden que solamente gana uno, y sin embargo no quiere decir por ello que no experimenten alta dosis de frustración, ¿no? Y lo que hacemos es trasladar al territorio la situación de la inmodificabilidad de la realidad, y mientras más pronto acortemos el proceso de aceptación de la realidad, mucho más rápido superamos la circunstancia. Entonces nos quedamos con aprendizaje, evaluamos lo que sucedió positivamente, sacamos provecho de la experiencia y nos enriquecemos mutuamente para poder crecer. Y gracias a eso le damos un sentido minimizar el enfoque de la frustración. Terminábamos ya torneo con Necaxa. Yo tengo entendido que cuando Cruz Azul tiene un torneo tan alto, ellos mismos a nivel directivo, a nivel de cuerpo técnico en aquel momento y a nivel de jugadores, sentían que tenían que cuidar absolutamente todos los detalles. Entonces, el cuerpo técnico de Cruz Azul empieza a buscar las alternativas y las opciones, y cuando surge mi nombre, coincidentemente, personas por varios lados dan alta recomendación de mi trabajo. Y lo que sucede entonces, la directiva de Cruz Azul habla con la directiva de Necaxa y les pide que si yo puedo participar con ellos en esa fase final, lo cual accedió, insisto, Santiago San Román, que fue quien autorizó mi proceso para llegar yo con Cruz Azul, y dijo adelante, ve, y bueno, que es una evolución para ti, es un crecimiento, y bueno, ojalá que se dé el resultado. Y bueno, pasó eso. Fue muy interesante porque después del campeonato, Cruz Azul pide con Necaxa que yo me quede definitivamente a trabajar con Cruz Azul. Y bueno, ahí nuevamente yo platico con y Santiago me pregunta qué quería yo hacer, y yo le dije con mucha claridad: lo que no quiero es perder tu amistad, y sea lo que tú decidas, adelante, ¿no? Finalmente yo trabajo con Necaxa y yo me debo a tu apoyo, ¿no? Y me dijo: no, al contrario, ve adelante, es crecimiento, es evolución, y yo nunca voy a limitar tu evolución y tu crecimiento, y me apoyó incondicionalmente, como lo ha hecho siempre Santiago, ¿no? Entonces, así fue la llegada, y fue muy interesante porque Cruz Azul es el equipo de mi vida, yo aficionado de Cruz Azul de toda la vida, pues llegué al club de mis amores, a tratar de ayudar en la parte más compleja, y bueno, pues salió todo maravillosamente bien, por fortuna. ¿Cuándo te enterás vos que Cruz Azul está tras tus pasos? ¿Cuando ya se había arreglado todo con Necaxa? ¿O recibiste un llamado antes para tantearte? ¿Cuándo te enteraste? No, Santiago San Román me habla y me dice: oye, estaba mandando por ti en Cruz Azul. Él me hace conocedor de esto. Cuando sucede después, el preparador físico de Cruz Azul, Gustavo León Bruno, me llama por teléfono y me dice: pues me presento, soy el Papu León Bruno, me gustaría muchísimo
conocerte, que vinieras a Cruz Azul y bueno, desde ahí tenemos una amistad muy, muy, muy linda con Papu. Ahora coincidimos en Puebla, estamos trabajando juntos en Puebla también. Y bueno, ya me invitan. Imagínate que yo estoy un jueves en Aguascalientes, regreso el viernes a México y el sábado me presento con Cruz Azul. O sea, fue una locura muy, muy rápida, pero bueno, es de las experiencias más lindas de toda mi vida, más lindas de mi vida. Juan es un tipo claro, frontal, asertivo, es muy buen humano. Mucha gente que no lo conoce le da una impresión de ser una persona muy, muy dura, pero no, Juan es un tipazo, es un gran ser humano. Yo le tengo un cariño muy especial porque desde el principio fue él quien me recibió. Cuando yo llegué a la Noria por primera vez que me presenté, él fue el que me recibió, me dijo, pasa al vestidor de cuerpo técnico, me dio un lugar. En aquella época las comidas, las cenas, los desayunos por cuestiones de COVID, eran de mes 1, 2, toda la parte final, toda la parte de que yo llegué hasta la parte final, me senté con él en la mesa a compartir, a platicar. Era un tipo muy, muy humano, que me pidió con claridad hacer algunas cosas muy puntuales con el equipo y bueno, siempre contando con todo su respaldo, con todo su apoyo. Él me decía, listo, es tu área y adelante, pero siempre fue muy grato trabajar con Juan, con todo el cuerpo técnico. Hoy coincido nuevamente con su cuerpo técnico, como Papu, como Joaquín Velázquez en Puebla, pero bueno, fue muy interesante trabajar con Juan. Además, Juan es muy claro y bueno, él tenía mucha experiencia en cuanto al trabajo mental con diferentes personas en diferentes equipos y bueno, hicimos un match muy importante y eso permitió que yo me diera muy a gusto en el cuerpo técnico de Cruz Azul. De toda la vida de Cruz Azul no conocía la noche, o sea, conocía lo que pasaban en la televisión, no había estado nunca ahí. Cuando por primera vez me enteré que iba a ir a Cruz Azul, con mucha franqueza, Tomás, aquí lágrimas con mi esposa de decir, voy a ir al equipo de mis amores, voy a ir a un Cruz Azul que en ese año fue impresionante, entonces fueron lágrimas. Después llegué a la Noria y fue un poquito este choque con un pasado de un equipo que había llegado y había tropezado. Y uno siempre tiene la ilusión de sumar un granito de arena en beneficio de un resultado que quisiera felices a millones de aficionados del Cruz Azul, ¿no? Entonces, incluyéndome, por supuesto, ¿no? Y fue muy impactante porque ese mismo momento, cuando yo me junto con Juan, platicamos quizá 15, 20 minutos, me dice, mira, le digo, Juan, pues yo te veo, te vi campeón hace 23 años Cruz Azul, un emblema de este equipo. Me dice, no, emblema que acaba de entrar y entra Oscar Pérez, el Conejo Pérez, y estaba yo coincidiendo con personas que yo veía en la tele y admiraba muchísimo, y me dice, Juan, ¿te presento o te presentas? Le dije, no, Juan, adelante, tú preséntame, entonces espérame tantito. Entra al vestidor del equipo y así en cuestión de 5 minutos da unas palabras sobre mi persona. Entro al vestidor de Cruz Azul y empiezo a revisar de jugador a jugador las figuras, los que yo había visto hace 15, 20 días en la televisión, los jugadores que yo respetaba muchísimo y admiraba, y empiezo a ver que hay una cantidad de jugadores estelares de una jerarquía impresionante y dije, bueno, pues qué privilegio sumar con todos ellos, ¿no? Digo, llegás a Cruz Azul, entras al vestidor y ves a Chuy Corona, a Cata Domínguez, a Vaca, a Cabecita Rodríguez, todos jugadores que no solo eran estrellas de la liga, sino que también con personalidad pesada. ¿Cómo era eso también? Increíble, Pablo Aguilar, Paul Fernández, sí, hay un montón. O sea, Yoshi Yotun, Santi Jiménez, era estrellas por todos lados. Pero te voy a ser muy, muy franco, Tomás. Esto que dices de la imagen que tenemos sobre las personas y sobre los futbolistas, que es como si fuera una cuestión muy misteriosa y son grandes personalidades y todo, pero en el fondo son seres humanos. Y me encontré a seres humanos extraordinarios. Rafa Vaca, Sebastián Jurado, muchísimos chicos tremendamente, Luis Romo, Orbelín Pineda. Era un equipo impresionante en cuanto a personalidades, pero con una sencillez, con una humildad y con unos deseos de trascender impresionante. Por eso se logró lo que se logró, me parece, en ese gran campeonato, porque en ningún momento, Tomás, hubo un rechazo de trabajo, hubo tenemos sesión, hay que trabajar lo mental, en ningún momento.
y yo lo platico de repente en lugares como me invitan en entrevistas y esto, y les digo, si yo le decía al grupo en la parte mental, muchachos, a la derecha, ellos caminaban a la derecha creyendo en el trabajo mental, y eso para mí en la parte profesional fue un regalo impresionante de vida. Para el trabajo que hicimos era muy importante y yo le llamo vinculación emocional, es decir, es trasladar al equipo a un territorio en donde vamos por encima de cualquier cosa juntos y unidos a luchar por un mismo objetivo. Y esto no surge a menos que existan plataformas de comunicación, plataformas de reconocimiento, plataformas de compartir que se gestaban en las sesiones, ¿no? Sin entrar en la parte de los detalles de la intimidad del proceso, eran momentos en donde se compartían cosas muy interesantes y complejas de la realidad de cada uno, de la realidad del equipo, de cómo se sentían, de la frustración, los años, de lo que buscaban, de lo que había pasado el torneo pasado. Es un equipo que mostró una madurez también para hablar cosas, para decirse cosas, y eso los llevó a un nivel de vinculación completamente distinto, ¿no? Y entonces sabían que jugaban todos a lo mismo y morían todos a lo mismo y luchaban todos por lo mismo. Y esa fue una característica que para mí sí fue muy importante. Durante mucho tiempo, a Cruz Azul, tú lo sabes, se decía, pecho frío, en corazón, no entregan. Pues yo los veía entregando el alma en cada entrenamiento, en cada partido. Y había momentos, porque el camino de las finales pareciera que es muy sencillo, que fue muy sencillo, pero enfrentamos a Toluca, enfrentamos a Pachuca, enfrentamos a Santos en este recorrido, y era cuestión de un gol en contra para quedar eliminados. Hubo momentos donde lo platicamos en la parte mental, decir, si hay una situación específica, el grupo defiende a todo el grupo de una manera muy clara. Entonces hubo 2-3 momentos en donde había fricciones, había roces, había estos conatos de pelea, y el grupo completo saltaba y defendían todos la idea y sabían que tenían que morir por sus compañeros, y eso marcó la diferencia también en mi interpretación, junto con un montón de cosas. No digo que por mí absolutamente, yo colaboré con el 1% de lo que quería colaborar en la parte mental y psicológica, pero la verdad que estaban en la misma y morían por la misma, y para mí fue muy relevante que ese equipo sí estaba verdaderamente unido, a pesar de las personalidades, a pesar de las edades, a pesar de los contextos, a pesar de cualquier cosa. El equipo se mostró siempre positivo, siempre mentalmente fuerte, y bueno, pues por fortuna nos acompañó el resultado, ¿no? Claro, y me parece muy interesante todo esto que estamos hablando, porque justamente se da en un contexto de pandemia, en donde hay un aislamiento, en donde hay una necesidad de compartir cosas con otras personas. Entonces, creo que eso también fue, formar quizás una familia, también fue como una gran clave del éxito, ¿no? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Nosotros teníamos en la parte mental un pequeño lema que decía, todos juntos, paso a paso, unidos como familia. Una trilogía que construimos y fuimos redefiniendo en las sesiones, fuimos aclarando en las sesiones, hablando de las formas en donde se aplicaba cada uno de los conceptos, y el grupo se comprometió, ¿no? El grupo siempre fue muy mesurado, pasando un partido, acababa un partido y un buen resultado, incluso la final que ganamos de visitantes, el grupo siempre fue muy mesurado. Sabíamos que era partido a partido, que eran todos juntos, siempre, y que era unidos como familia, que ahí sí estaba por encima de cualquier cosa el grupo, y así se manifestó. Nunca hubo modelos o momentos en donde algún jugador rompiera esa unión, donde fuera egoísta, donde fuera, no, fueron muy generosos, fueron muy buenas personas. Entonces, por eso pasó lo que pasó, por eso sucedió lo que sucedió. ¿No había también una sensación de que era una de las últimas oportunidades de ese mismo grupo completo? Porque termina la novena y hay varios jugadores que terminan contrato, eventualmente 6 meses después también se va otra cantidad de jugadores, entonces había esa sensación de, bueno, esta es nuestra oportunidad de poder levantar la novena. Lo dices perfecto. Ellos sabían que era esta o no era más, era esta, y entonces no la teníamos que dejar pasar, y todo el enfoque en la parte mental fue: esta es la oportunidad de nuestras vidas, hagámoslo, trabajamos, marquemos un grupo diferente y bueno, seamos campeones, ¿no? No, yo te digo que es uno de los momentos más impactantes en mi vida emocionalmente, o sea, que había 70,000 personas, 60,000 personas por aforo, no permitieron que el Estadio Azteca estuviera lleno, lo cual fue una lástima y una tristeza, porque muchísima gente se quedó sin ver a su equipo campeón en el estadio. Hay una combinación de mucha emoción, porque
también recuerdas un poquito por lo que has pasado, ¿no? Y entonces hay como una explosión de alegría, de felicidad, hay mucha gratitud con la vida, con la gente, con cada uno. Son momentos en donde muchas de las historias que pasaron dentro del juego, la celebración, quizás no las recuerdes porque estabas tan metido viéndolas en también como deportista quizás, pero bueno, sé que puede ser curioso, pero como estado de flujo de no sé qué está pasando, pero abracé y en qué momento abracé, no lo tengo claro porque disfrutábamos. Yo pasaba en un momento ahí complicado por la salud de mi suegra, que no estaba en las mejores condiciones. Mi familia, mi esposa estaba en la tribuna y bueno, también me conectó mucho con esa, darles una alegría en momentos muy complicados. Entonces para mí fue muy impactante a nivel emocional y bueno, pues quedará en mi corazón para siempre, para siempre. Cuando yo llegué dije, este equipo va a ser campeón. Cuando a mí me avisan, esto digo, te lo comentaba, yo le decía a mi esposa, vamos a ser campeones, o sea, lo sabía. Y tú platicas con la gente de Cruz Azul, tú ves a los jugadores, tú platicas con ellos, y ese grupo decía, vamos a ser campeones, la teníamos clarísima, y entonces fue mucho más encauzar ciertos detalles muy mínimos, porque el equipo la tenía muy clara. Entonces el ser campeones lo tenía muy grabado ya la colectiva en la mente, ¿no? Yo pienso que son de estos regalos que te da la vida y estos que van en lo que yo llamo salario emocional. Me hicieron millonario en cuestión de salario emocional porque tú sabes que la premiación, bueno, la final en toda la parte logística y organización la toma la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Mientras tú eres local tienes acceso a un montón de circunstancias, pero en la final en particular hay mucha restricción, hay mucho cuidado, hay brazaletes para cada cosa, hay momentos para cada cosa, ¿no? Yo siendo el psicólogo del equipo entendía que, bueno, hay 50 medallas, hay 25 jugadores, hay 7 de cuerpo técnico, hay staff, y tú sabes que no te toca una medalla, quizá te va a tocar celebrar el reconocimiento al final del proceso, pero hay pequeños momentos en donde van pasando, primero todos los jugadores, cuerpo técnico y directivo, después entran todos los que staff y jugadores de banca y las familias, ¿no? Yo sabía que ese momento iba a llegar con el staff y listo a celebrar, pero fue muy curioso, de verdad, de estos momentos inolvidables. Yo estaba en la banda viendo la premiación y de repente por ahí Coquito Angulo, Paul Fernández me decían, vete con nosotros, hacia el podio, donde estaban entregando sus medallas, y yo entendía perfectamente que no se podía, pues porque había una serie de regulaciones por parte de la federación y había como autoridades que regulaban paso o no paso, ¿no? Entonces, doy 3 pasos para adelante y de inmediato salta uno de los visores del partido y me dice, no puedes pasar. ¿Y cuál será mi sorpresa? Que yo camino hacia adelante todavía un poquito más y me dicen, de verdad es que no puedes pasar, y se acercan corriendo, se bajan del podio, se baja Rafael Vaca, se baja Paul Fernández, se baja Yoshi Yotun, viene Jaime Serra, parte del equipo técnico, y después llega Santi Jiménez y me dicen, tú tienes que celebrar con nosotros, déjenlo pasar, y hay una especie de pelea con las autoridades ahí de la federación. Discuten, se dicen cosas medio fuertes, él tiene que pasar, hacen toda una maniobra, y bueno, me trepan al podio. Rafael Vaca, inolvidable, Rafa, un tipazo y un ser humano que quiero mucho, se quita su medalla que le acaban de poner de campeón y me dice, Gillo, te la mereces igual que todos nosotros, y me pone la medalla. Después va por otra que estaban por ahí en la charola y dice, bueno, pues mi medalla. Y yo celebro con el equipo en la primera gran imagen, en la gran primer celebración, quedas en la imagen de la foto para la eternidad. Entonces son regalos maravillosos y a mí me cae un poquito el 20 llegando a tu casa esa madrugada, cuando me habla Papu León Bruno y me dice, amigo, lo que hicieron los jugadores contigo no lo había visto nunca en la historia del fútbol, te lo mereces muchísimo, disfruta esto. Yo no tenía muchas ganas de ir a la fiesta de celebración por la celebración de mi familia, entonces venimos a casa, fuimos a cenar unos tacos ahí por la noche, después llegamos acá
Y era impresionante porque en la televisión es viendo un poco todavía de lo que pasaba con las celebraciones de la gente. Yo estaba cenando con mi familia, llegamos a casa y me cayó el 20 lo que había pasado, y siempre seré un agradecido con ese grupo de jugadores porque me permitieron vivir esa experiencia y me llevaron a la celebración. Aquí en el fondito, mira, ahí está la de hasta arriba, la de hasta arriba es Sí. la del campeonato, y bueno, ahí permanecerá siempre arriba la de campeón de campeones también que logramos con Cruz Azul, pero bueno, inolvidable, Tomás. Ganar un título en el fútbol mexicano es muy complicado para el que sea. Independientemente de que quizá hoy haya 6, 7 equipos que van a pelear por ese campeonato, por inversiones, por años, por franquicias, por lo que representan, ganar un partido del fútbol mexicano es muy complicado, y ser campeón en el fútbol mexicano es mucho más complicado. Entonces, pues uno respeta cuando los equipos hacen un bicampeonato, un tricampeonato, como acaba de pasar con América, el título de Toluca. Es impresionante ese camino, y me parece que uno sí valora lo que significa un triunfo, un éxito, que yo como aficionado de Cruz Azul les digo normalmente a los muchachos y a la gente de Cruz Azul, se habla poco, creo que se olvidó pronto porque han pasado nada más 4 años, y hoy hay esta recurrencia de que Cruz Azul, y yo digo, ya los campeones, mantengamos esta inercia, pero tienes razón, hay que fortalecerlo con nuevos resultados, ¿no? Ojalá que Cruz Azul vuelva a lograr campeonatos. Ese torneo realmente es muy buena posibilidad para ellos. Van a pelear, estoy seguro, van a pelear con Toluca el campeonato, y bueno, pues me hará muy feliz porque 2 de los grandes equipos que quiero con el corazón jugarán la final este año, y déjalo grabado ahí, dicho con mucho tiempo de anticipación. Creo que depende de muchas cosas. En la parte mental, el grupo juega un papel fundamental en la forma en la que rompe a la persona que recién ingresa, que tenga todas las condiciones adecuadas para que su familia y su entorno se sientan a gusto y felices en el lugar donde llegaron. Tenemos los detalles máximos de seguridad, de tranquilidad, que proporcionemos todas las herramientas para que el nuevo jugador se sienta cómodo, se sienta a gusto, se sienta arropado, y que si es cuestión de idioma nuevo, si es cuestión de cultura nueva, vayamos arropando y acompañando en el día a día de este jugador, y que generemos una plataforma de confianza que nos permita conocer su situación, su estabilidad, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se siente, cuándo extraña a la familia, cuándo necesita que la familia venga de lejos, cuándo le demos una pausa y viaje, sin que eso sea del conocimiento de los medios. Jugar con todas las estrategias me parece que es prudentísimo. Yo te cuento para mí un caso excepcional con Paulinho, cuando llega a Toluca. Paulinho, aparte de ser un gran ser humano, impresionante como ser humano, es un tipo con un profesionalismo a toda cabalidad, es un tipo entregado, dedicado a su carrera, que hoy lo ves feliz, que hoy lo ves integrado, que hoy lo ves muy a la cultura mexicana, que es un gran ser humano, un gran tipo, y que no le costó nada de trabajo el proceso de adaptación, ¿no? Que creo que Toluca se ocupó de generar un entorno para él, con la gran ventaja de que todo el año que estuvo Renato, compartimos juntos con él, y entonces era una parte en donde el cuerpo técnico también hace un papel muy importante, como portugueses todos, para cuidar un poco la vida familiar, la vida de la conexión con la patria. Y bueno, se cuidó mucho Paulinho, pero es un gran ejemplo de que un jugador puede llegar y aterrizar y rendir, porque su calidad así lo lleva, su profesionalismo así lo permite. Compartir con Juan, desde el momento que llegó en Cruz Azul tuvimos una excelente relación, pero esta se fortaleció, creció y se hizo muy rica en Toluca, porque compartíamos mucho tiempo, porque estábamos muy cerca, porque Juan permitía mucha conexión, porque nos sentábamos a tomar mate, porque la verdad que Juan cuando llega a Toluca fue realmente un diferenciador muy importante. Y Juan es un tipo ganador, es un tipo de lucha, es un tipo guerrero. Fue muy útil este pacto junto con Cruz Azul, porque nos permitió ya estar en plena conexión, y de verdad nos fortalecimos muchísimo en Toluca. Y eso también ayudó para irlo integrando con facilidad al grupo. El grupo tomó su presencia de una manera muy buena. Juan fue poco a poco
a pesar de que venía a ser capitán en Cruz Azul, no llegó bajo ninguna circunstancia a imponer o a pedir un gafete. El tipo se puso a trabajar, el tipo se puso a correr, se puso a meter, y naturalmente había de repente la exigencia que todos los jugadores tienen con todos los jugadores, pero jamás fue el que quiero el gafete, el capitán. Él metía, trabajaba, entregaba lo mejor de sí mismo, y fue muy gratificante tenerlo en el plantel hasta que paró. Pero bueno, con Juan sigo teniendo una relación extraordinaria. Cada jugadores tiene ciertas ideas, ciertas tendencias, ciertas cábalas, a veces sí, a veces no. Yo he sido siempre un respetuoso de la creencia de cada uno. Nosotros teníamos una altura para manejar cualquier situación y cualquier tema de manera muy clara, de manera muy abierta. Yo en mi profesión también tengo principios, también tengo valores, también tengo fe, también creo, y entonces, más que una diferencia, yo he encontrado que mientras esto favorezca el rendimiento del jugador y esto favorezca el rendimiento colectivo, bienvenida a las creencias. ¿Puedo yo compartirlo o no? ¿Puedo yo buscar alguna evidencia científica o no? ¿Puedo encontrarla como un recurso de anclaje para un jugador o no? Es una perspectiva muy profesional, pero si el jugador la tiene, la comparto, la respeto, la apoyo, y esto le permite al jugador seguir siendo de manera natural, ¿no? Si tuviera al territorio de la utilidad, de la comprobación de esto, es muy complejo, porque bueno, depende de muchísimos factores, ¿no? Yo siempre le diría que cuando uno juega una final, por ejemplo, todo el mundo le pide a Dios ganar, pues, ¿no? Y entonces decía, bueno, Dios le falla siempre a uno, porque no pueden ganar dos. Entonces, el que reza más fuerte, o cuál es el que le echa más ganas a la oración, es el que Dios escucha. Digo, no, o sea, es un complemento al proceso. Qué bueno que tengamos una fe muy arraigada, me parece que es vital en el fútbol actual. Yo lo viví mucho en Venezuela, la fe está muy en Costa Rica, la fe, los equipos de fútbol tienen mucha fortaleza en la parte espiritual, y yo comparto, a mí me gusta, lejos de que como psicólogo lo pueda, me parece que es bien importante, me parece que tiene una utilidad muy buena, y me enfoco en ello, ¿no? Me parece que hoy los jugadores crecen en ese sentido, y van aprendiendo a diferenciar qué cositas sí, qué cositas no son realmente útiles para su propio desempeño, ¿no?